Marvel. Aventuras vengadorísticas. Capítulo 2. Aunque mis pasos resonaban con cada pisada en las escaleras de emergencia, Dylan apenas sentía sus pies, la cual creciente fiebre estaba presentando entumecimiento. Dylan y Peter descendían los tramos despavoridos, completamente ajenos a todo lo que había pasado y decididos a escapar, mucho menos se atrevían a mirar atrás. La adrenalina bombeaba en sus venas con tanta fuerza que Dylan podía sentir el latido en sus oídos, mezclado con el silbido agudo que le había quedado desde que despertó dentro de aquella maldita cápsula. Algo se había impregnado en su cuerpo, un gas desconocido, alguna arma biológica. Dios, todo podía ser posible y realmente estaba asustado. Por aquí, susurró Peter, señalando una salida lateral que daba a un callejón de servicio. Empujaron la puerta metálica y el aire no tan fresco de Nueva York los golpeó como una bofetada, la basura del plantel dándoles la bienvenida. Dylan aspiró profundamente, sintiendo como todo lo desagradable se mezclaban en sus pulmones. Nunca había apreciado tanto el hedor de una ciudad. Creo que nadie nos vio, dijo Peter, ajustándose las gafas con manos temblorosas. Al menos, espero que no. Dylan asintió sin fuerzas para hablar. Se apoyó contra la pared del callejón, sintiendo que sus piernas pesaban como bloques de concreto. La cabeza le daba vueltas y una náusea repentina amenazó con vaciar su estómago. Apretó los puños y respiró hondo hasta que el mareo pasó. Tengo que volver con mi grupo, logró decir al fin, su voz aún entrecortada. Creo que, no, debo salir de aquí, debo llegar a mi hotel. Peter lo observó con preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien? Te ves algo pálido, amigo. ¿Quieres que llame a emergencias? Estoy bien, mintió Dylan, forzando una sonrisa más que falsa, pero que no tenía importancia dado la situación en la que se encontraban. Solo necesito descansar un poquito y mejoraré. Se despidieron con un apretón de manos que duró apenas un segundo, además de pasar contacto, en caso de que la CIA o cualquier entidad gubernamental tratara de localizarlos por lo que habían hecho. Peter le dio también una dirección de un hotel cercano donde se hospedaba su grupo, por si necesitaba algo, y luego desapareció entre la multitud que abarrotaba la acera. Dylan se quedó solo en el callejón, sintiendo que lo ocurrido sería una anécdota de lo que jamás haría por el resto de su vida. No volvería a ser el gato que moría por su desenfrenada curiosidad. Había entrado a una zona restringida de Oscorp y también había entrado en contacto directo con un suero experimental desconocida, encerrado en una cápsula y ahora su cuerpo se sentía como si hubiera corrido una maratón en llamas. Juraba a Dios, actor incluido, que aquello solo fuera un salpullido de 72 horas y no una exposición de materiales radiactivos. No quería pensar en lo que aquello significaba. Caminó durante lo que le pareció una eternidad, aunque en realidad fueron apenas 15 minutos. Las calles de Manhattan bullían con su energía habitual, pero Dylan apenas registraba nada de eso. Con el pasar de aquellos minutos, todo se veía borroso, como si el mundo estuviera envuelto en una fina capa de niebla. El hotel donde se hospedaba su grupo era un edificio modesto pero limpio, ubicado en una calle tranquila cerca de la Universidad de Nueva York. Al llegar al lobby, Dylan se topó con el conserje, un hombre mayor de bigote canoso que lo miró con extrañeza. ¿Se encuentra bien, joven?, preguntó, frunciendo el ceño al presenciar la apariencia de Dylan. Está muy pálido. Sí, respondió Dylan con prisas, evitando su mirada. Solo un poco cansado. Subió las escaleras porque el ascensor, precisamente el día de hoy, se había descompuesto. Y se sintió como el chico más desafortunado porque cada peldaño era un suplicio para sus ya cansadas articulaciones. Sentía que la sangre se agolpaba en su cabeza, que el calor se extendía desde su pecho hasta sus extremidades, y al llegar al cuarto piso, sus manos sudorosas apenas lograron girar la llave de su habitación. La puerta se cerró detrás de él y el silencio lo envolvió. La habitación en cuestión era un tanto pequeña. Habían dos camas individuales cubiertas con colchas de un tono beige desgastado, un escritorio de madera oscura, una televisión vieja montada en la pared y una ventana que daba a un patio interior. Su mochila estaba tirada en el suelo, justo donde la había dejado antes de la excursión. Dylan avanzó tambaleándose hasta la cama, pero antes de llegar, un calambre violento le recorrió la espalda. Se agarró del marco de la ventana, jadeando. El sudor comenzó a brotar de su frente, y extrañamente aquello se había sentido frío y pegajoso, empapándole el cuello de la camisa y goteando como gel sobre la repisa. Había tanto calor. Dylan llamó a Dios 3 veces por ello, asustado, porque sentía que se estaba derritiendo.
Su cuerpo entero empezó a temblar sin control, mientras su temperatura interna se disparó sin previo aviso. ¿Qué me está pasando?, susurró con la voz quebrada, sintiendo como la garganta le quemaba. Se dejó caer sobre la cama, pero el colchón no le ofreció alivio. El ardor que aún seguía allí, se volvió aún más intenso. Era como si una corriente eléctrica recorriera sus músculos, retorciéndolos desde dentro. La luz de la lámpara de noche le pareció excesivamente brillante, como si el propio resplandor le clavara puntadas en los ojos. Cerró los párpados con fuerza, pero la oscuridad no le trajo descanso alguno. Sintió algo húmedo en sus labios. Levantó una mano temblorosa y se tocó la boca. Al separar los dedos, vio un rastro rojo brillante. Sangre. Una tos seca y profunda le estalló en el pecho, y con ella vino más sangre, salpicando la almohada blanca como pequeñas flores carmesí. «Maldición», gritó con pánico en su propia mente. «Maldición, fui irradiado, estoy muriendo por radiación». Gritó en sus adentros, el pánico absoluto apoderándose de su cuerpo porque no quería morir tan joven. Su corazón se aceleró hasta un ritmo frenético mientras su pánico se apoderaba de él. «No, no, no», murmuró, revolviéndose en la cama para alcanzar su mochila. Tras hacerlo, buscó a tientas su teléfono, pero sus dedos parecían no obedecerle, sus movimientos se volvieron torpes, terminando en fracaso. Sus uñas rasguñaron el suelo, la tela de la mochila, la madera del escritorio. Nada. No encontraba el teléfono. La vista se le nubló, los contornos de la habitación se difuminaron en manchas de color. Un zumbido agudo perforó sus oídos, cada vez más fuerte e insoportable. Sintió que el suelo se abría bajo él, o tal vez era el techo que se derrumbaba, él mismo se desvanecía. «Maldición, aparece, por favor», logró articular antes de que la oscuridad lo engullera por completo. Su cuerpo cayó pesadamente sobre la cama, inerte, mientras la sangre en sus labios se secaba lentamente. La habitación quedó sumida en un silencio interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado. Afuera, Nueva York seguía su baile frenético, indiferente a Dylan y sus intentos de auxiliarse, a la espera de una salvación que solo podía ser concedido por la casualidad y el destino. 6 horas después. El tiempo pasó, aunque Dylan no podría haber dicho cuánto. Su conciencia flotó en un vacío sin sueños, en una nebulosa de inconsciencia donde el dolor y la fiebre no existía, solo el descanso de la inconsciencia. De repente, un golpe en la puerta lo sacó del abismo, otro golpe lo hizo consciente de su propia inconsciencia y luego, tras otro golpeteo a su cuerpo, logró reconocer la voz de quien lo llamaba por su nombre. «Dylan, Dylan. Maldición, Dylan, ¿estás ahí?». No logró responder a la primera, pues su boca, como el resto de su cuerpo, estaba entumecida. Su mandíbula se movió, pero de sus labios solo salió un gemido ahogado. «Oye», abrí la puerta, y por Thor, es un alivio encontrarte aquí. El conserje me dijo que un chico tan pálido como un muerto había subido por las escaleras y supe que eras tú. Continuó la voz, haciendo que abriera los ojos. Era Diego, su compañero de clases, aparentemente llegando de la propia incursión, en su rostro se podría denotar una expresión de preocupación mezclada con alivio. «Por Dios, Dylan», exclamó, alejándose un poco de la cama. «¿Qué demonios te pasó? ¿Dónde estabas? Llevamos horas buscándote. La señorita Marta está que echa humo, hasta llamó a la policía y todo, ¿puedes creerlo, viejo?». Dylan parpadeó, tratando de enfocar la mirada. La voz de Diego llegaba amortiguados y poco a poco, los contornos del mundo recuperaron su nitidez. El rostro moreno de su amigo, las arrugas de su camisa, el fondo de la habitación, todo estaba tomando el color que tanto reconocía. «Más importante aún, maldición, ¿esto vivo?», se dijo a sí mismo, tocando su pecho, sintiendo que respiraba con naturalidad. Al ver que Diego parecía expectante, observando lo extraño, supo que tenía que decirle algo de inmediato. «Todo está bien, lo siento en verdad». En realidad, no me sentía bien, logró decir, aunque aquellas palabras le habían salido algo ronco. «Me fui antes, lo siento». ¿Que no te sentías bien?». Diego se inclinó sobre él, apoyando una mano en su frente. «Estás ardiendo. ¿Desde cuándo tienes esta fiebre? ¿Por qué no llamaste? Eres un idiota». Justo entonces, una tercera persona irrumpió en la habitación. Era una chica de cabello castaño recogido en una cola de caballo, con una mochila roja colgando de un hombro y una expresión de furia justamente merecida. Era Valeria, y era la delegada del grupo, quien era una supergenio en el asunto de la genética y todo aquello que Dylan simplemente no entendía a ciencia cierta. Él sabía de física, no de gametos y células.
Su cara estaba encendida, no por la carrera, sino por la indignación. «Eres increíblemente estúpido», gritó, señalando a Dylan con un dedo acusador. «¿Sabes cuánto tiempo te hemos estado buscando? ¿Cuántas llamadas telefónicas hemos hecho? La señorita Marta pensó que te habías perdido, que te había pasado algo grave, que te habías metido en algún problema en esta ciudad llena de locos. Dios, gran parte de la incursión se interrumpió por ti». Dylan se incorporó lentamente, sintiendo que el mundo se balanceaba. Las palabras de Valeria eran como una aguja clavándose en su cabeza. «Val, cálmate», intervino Diego, alzando una mano. «No va a ayudar en nada decirle idiota. Solo, míralo, ¿no parece que esté del todo, que no va a ayudar?», insistió ella, sin bajar el tono e interrumpiéndolo. Desapareció por horas. No se dignó en avisar, ni respondió el teléfono. ¿Qué se supone que debíamos pensar? ¿Que lo había atropellado un taxi? ¿Que lo había secuestrado algún alienígena? Dios, cualquier cosa menos que estaba aquí, durmiendo como un tronco. Dylan apretó los puños bajo la sábana, el regaño le sentó desagradable, pero cierto. Al menos debió tomar en cuenta mandar un mensaje, y no alocarse buscando el teléfono donde jamás lo encontraría. Porque siempre había estado conmigo, en mis bolsillos, completamente, solo que nunca se me había pasado aquello durante mi momento de psicosis. La fiebre aún me latía en las sienes, debía mantener la calma, y claramente, no podía contarles la verdad, ni hoy ni nunca. Nadie debía de saber que probablemente había sido expuesto a algún gas que muy probablemente habría valido miles de millones, y que posiblemente sería radiactivo. En cuanto a lo último, aún seguía vivo, así que lo descartó a tientas. «Lo siento», dijo, bajando la mirada. «De verdad lo siento. Es que, la cabeza me estaba matando. Pensé que con un poco de descanso se me pasaría, en verdad no quise preocuparlos». Valeria lo miró con incredulidad, pero la furia en su rostro comenzó a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de frustración y cansancio. «Eso es lo más estúpido que he escuchado», murmuró, cruzando los brazos. «Al menos podrías haber mandado un mensaje». «Ya, dijo Diego, poniéndose en medio. «Ya está, Valeria», se disculpó, «no es para tanto». «Es para tanto», replicó ella, pero sin el reproche de antes. «Esto pudo ser peor. La escuela pudo estar en serios problemas y todo se hubiera jodido». Dylan asintió lentamente, sintiendo un profundo cansancio apoderarse de él. La conversación drenaba sus fuerzas restantes. ¿Puedo descansar un poco más?», preguntó, evitando sus miradas. «Me duele mucho la cabeza y necesito un rato a solas». Diego y Valeria intercambiaron una mirada, mientras el silencio presenciaba sus deliberaciones instintivas. «Está bien», cedió Diego al fin, restándole importancia. «Pero te tomas una ducha antes, ¿eh? Hueles como si te hubieras bañado en un vertedero». «Sí, es cierto», secundó Valeria, arrugando la nariz. «Hueles fatal. ¿Qué te pasó? Parece que te hubieras revolcado en algo, extremadamente apestoso». Dylan siguió la mirada de ella y entonces vio que, efectivamente, ambos tenían razón. Un líquido oscuro, viscoso, cubría gran parte de su camisa y sus brazos. Tenía un brillo aceitoso, casi metálico, y despedía un olor acre y desagradable, como a ozono quemado y metal oxidado. Sus pantalones también estaban manchados, y al mirar la almohada, notó que tenía restos de aquella sustancia, mezclada con las manchas de sangre que ya casi habían desaparecido. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, alarmado. Dylan no tenía idea de qué era, así que no podía contestarle. Tal vez el gas de la cápsula. Tal vez algún rechazo de su cuerpo. Cualquier opción era igualmente aterradora. «No sé», mintió, encogiendo los hombros. «Debo haber tocado algo en la excursión, o caí en algún vertedero en el camino. No me di cuenta de esto cuando llegué». Valeria y Diego lo observaron con escepticismo, pero ninguno insistió. La fatiga de la búsqueda, la tensión del día y la molestia de aquel olor les hicieron desistir de buscar la verdad. «Bueno, pues ve a ducharte», ordenó Valeria, señalando el baño con un gesto. «Y no te demores. La señorita Marta quiere verte en el lobby en una hora. Vas a tener que explicarle bien lo que pasó». Dylan asintió, aliviado de que no indagaran más. «Lo haré. En cuanto me sienta mejor». Los dos jóvenes salieron de la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Sus pasos se perdieron en el pasillo, dejando a Dylan solo nuevamente. El silencio regresó, pesado y denso, como un manto que envolvía sus hombros. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el baño, arrastrando los pies.
Al encender la luz, el espejo le devolvió una imagen que apenas reconoció, el sudor y la baba oscura formaban una capa repugnante sobre su piel. «Maldita sea», murmuró, tirando su camisa al suelo con desprecio. «Esta ropa está arruinada. Mi mamá me va a matar». Abrió la llave de la ducha y el agua caliente comenzó a caer, llenando el baño de vapor. Se metió bajo el chorro sin esperar, sintiendo como el líquido arrastraba la suciedad y el hedor de su piel. La baba oscura se desprendía en pequeños grumos que giraban alrededor del desagüe. El agua se tornó turbia por un instante, pero Dylan no podía dejar de frotarse, de restregarse todo el cuerpo. La fiebre comenzaba a bajar, hasta que se había calmado de una vez por todas, y al final, tardó como unos 20 minutos para poder deshacerse de aquel olor mugriento. El vapor se disipaba lentamente mientras Dylan salía de la ducha, envuelto en una toalla blanca que apenas le cubría. El agua había logrado calmar la fiebre y arrastrar aquella baba repugnante que cubría su piel, pero no había hecho nada por disipar la tormenta de preguntas que rugía en su cabeza. Se secó el cabello con movimientos mecánicos, evitando mirarse al espejo, completamente cansado psicológicamente. Lastimosamente, tendría que dormir en el suelo dado la suciedad de la cama. Se vistió con ropa limpia, unos jeans azules y una camiseta gris que había dejado preparada en la maleta. Luego, fue en busca de su teléfono, que había dejado esta vez en la repisa. La pantalla estaba cubierta de una capa viscosa y oscura, igual que la que había manchado su ropa. «Puaj», murmuró, tomando un paño de la mesita de noche. Limpió la pantalla con cuidado, frotando hasta que el vidrio recuperó su brillo habitual. La baba se desprendía con cierta resistencia, pero había logrado retirarlo. Aunque era una lástima que aquel olor desagradable aún persistiera en su dispositivo. Por otro lado, aunque su teléfono estaba limpio, la energía había sido otra cosa. El icono de la batería parpadeaba en rojo, apenas un 3% de carga restante. «Perfecto», dijo con ironía, buscando el cargador en su mochila. Conectó el cable al adaptador y lo insertó en el enchufe de la pared, pero sus dedos temblaban aún, y no se percató de que los dientes del conector no estaban alineados correctamente. Al introducir el cargador, sintió un chasquido que lo estremeció. Luego, al tomar el teléfono para conectarlo al cable, sus dedos rozaron la parte metálica del enchufe. Un calambre violento lo atravesó de la mano al hombro. Él moriría, esta vez moriría. Aquello había sido una ironía casi graciosa. Dylan soltó un grito ahogado, pero no pudo soltarse. La corriente eléctrica lo mantenía inmóvil, atrapado entre el azote de los voltajes. Las luces de la habitación parpadearon. Se intensificaron hasta un resplandor cegador y luego se atenuaron casi hasta la oscuridad, en un ciclo frenético que duró unos 10 segundos eternos. Y entonces, aquel dolor se había transformado en un simple cosquilleo. En lugar del dolor punzante, Dylan sintió que aquella energía que recorría su cuerpo se había vuelto cálida, volviéndose no tan desagradable. Era extrañamente placentera, como un hormigueo que se extendía desde la punta de los dedos hasta el centro de su pecho. Sin embargo, aún estaba pegado a la corriente, así que tuvo que poner su vida primero. Con un tirón, logró soltarse y cayó de rodillas, jadeando. Se inspeccionó las manos y descubrió que no tenían quemaduras, ni marcas ni ampollas. Solo un ligero enrojecimiento que se desvaneció en segundos. ¿Qué?, susurró, confundido. Su corazón latía con furia, un tamborileo frenético que superaba los 200 latidos por minuto. Podía sentirlo en el pecho, en las sienes, en la garganta. Y entonces, al levantar la mirada hacia la ventana, vio su reflejo en el cristal oscuro. Su cuerpo comenzó a expandirse, literalmente. Fue un proceso lento al principio, como una sensación de presión que crecía, como un globo que se inflaba. Sus hombros se ensancharon, la tela de la camiseta se estiró hasta el límite. Los músculos de sus brazos se hincharon bajo la piel, marcando fibras que nunca antes había tenido. Su torso se volvió más ancho, y un dolor sordo recorrió su columna mientras su estatura aumentaba varios centímetros. La camiseta gris no pudo soportarlo. Con un sonido áspero, la tela se rasgó a lo largo de la espalda y los costados, cayendo en jirones sobre el suelo. Los jeans también se tensaron peligrosamente, las costuras crujiendo bajo la presión de unos muslos que ahora eran el doble de gruesos. El cabello de Dylan, antes corto y despeinado, creció ligeramente, oscureciéndose más. Su mandíbula se había vuelto más cuadrada. Sus pómulos más marcados. Y sus ojos brillaban con un destello verde, como dos gemas encendidas. La transformación cesó tan abruptamente como había comenzado.
Dylan quedó de pie frente a la ventana, jadeando, mirando al desconocido que lo devolvía la mirada desde el reflejo. Un hombre de físico imponente, como una escultura de griegos, o un culturista, le devolvía la incrédula mirada. No puede ser, dijo, su voz ahora más grave, más resonante, que también le parecía desconocida. No, no puede estar pasando esto. Se palpitó los brazos, el pecho, el abdomen. La piel bajo sus dedos era firme, tensa, dura y gruesa y real. Todo era real. Maldición, murmuró, sin poder apartar la mirada de su propio reflejo. ¿Qué me han hecho? Si te gustó el video, no olvides